Hola, quería compartir una reflexión. Hay algo eh, que resulta poco claro para las personas que practican meditación en todas sus formas. Meditación no es algo que solamente se practica sentado, es una de las formas más comunes y más potentes, pero hay otras formas. Pero hay una instrucción básica en las enseñanzas esenciales de lo que podríamos llamar meditación directa o meditación de conciencia directa, que tiene que ver con el pensamiento, con que muchas personas lo entienden como dejar de pensar, y no es así. Puede que haya algunas instrucciones relativas en las que se puede dar una instrucción paradójica para intentar detener el pensamiento, para eventualmente darnos cuenta de que es imposible. El pensamiento es una manifestación natural de la energética humana, como la sensibilidad, la emoción. No podemos detenerlo. Lo que pasa es que voy a hacer una descripción posible, parcial. El, entre comillas, problema con la conciencia humana y el pensamiento es que a lo largo de nuestra historia, llamémosla evolutiva, los humanos hemos desarrollado lo que se llama en psicología y en antropología capacidad simbólica, que es la capacidad de representar la realidad, lo que ocurre en los procesos en torno de nuestro cuerpo, y generar imágenes mentales, ideas sobre las cosas, qué son las cosas en torno nuestro y cómo se relacionan entre sí. Y esta es uno de los modos en los que sentimos que hacemos sentido de la vida y de la realidad. El problema con esto es que esa representación es una construcción. Y, de nuevo, el problema con esto es que nuestra conciencia fundamental no tiene conciencia de esto, de esta creación artificial que genera ese pensamiento, y generalmente vivimos inmersos en ese modelo mental como si fuera la realidad. Pero ese como si, que es algo que tiene que ver incluso con la capacidad creativa humana, el juego, la capacidad de jugar, es como crear un como si de la realidad. Llega un momento en el que nos acostumbramos a eso y nos olvidamos del como si y sentimos que vivimos en la realidad. Pero lo que ocurre es que vivimos generalmente definidos, inmersos en eso, siendo la realidad, pero no es la realidad. Este es un gran problema. Entonces, lo que ocurre es que eso nos produce mucha disociación de los procesos reales, que son multidimensionales. Nuestro pensamiento generalmente es muy pobre en su dimensionalidad, puede procesar conexiones de causa-efecto o a lo sumo sistémicas, pero generalmente la inteligencia esta es muy lineal, es muy fragmentada, procesa partes o aspectos de las cuestiones como si fueran totalidades. Pero de nuevo, se olvida ese como si, y esto nos termina encerrando nuestra espontaneidad, nuestra capacidad de respuesta ante las cosas, nuestra creatividad, incluso orgánicamente. Esto produce mucha limitación y mucha presión orgánica, y la instrucción que se da en las enseñanzas de meditación directa o de sensibilización directa no es no pensar. A lo sumo, si se da una instrucción de intentar no pensar, es para descubrir que esto es imposible. La instrucción, más bien, es observar en un primer momento, notar cómo funciona la conciencia en relación al pensamiento y descubrir que esos pensamientos no tienen el peso que generalmente nuestro funcionamiento psíquico le atribuye. El problema con nuestro funcionamiento normal es que es pesado, es denso,
lo sentimos como denso. No es denso, esa es la gran paradoja. Esto es muy difícil de describir en palabras, y a una persona que no conoce esta experiencia no le hace mucho sentido. Es como la analogía de la caverna en Platón, en la que una persona que está atada de manos dentro de una cueva, que ha pasado toda la vida mirando reflejos en la pared, viene alguien de afuera de la cueva y le dice: son sombras, la luminosidad real está afuera de la cueva. Y una persona que nunca ha conocido eso no entiende. Hay otras historias, hay un clásico de hace varios siglos que se llama La Tierra Plana, en la que en un mundo hipotético de 2 dimensiones viene un ser que tiene 3 dimensiones, o que reconoce sus 3 dimensiones y le trata de explicar a los seres que están en 2 dimensiones, y o lo matan o lo intentan hacer desaparecer, o bueno, pasan muchas cosas. Pero la clave, entonces, volviendo a lo inicial, es que la instrucción no es no pensar, sino observar ese funcionamiento y notar, dejar de, en lo posible, intentar al notar esta cualidad que es, como se dice, transparente del pensamiento, que no tiene ese peso, ni esa verdad absoluta, ni esa sustancialidad, esto puede dar un poco de miedo, porque generalmente creemos y sentimos que nuestra representación es lo que es, sobre todo en relación a nosotros mismos. Esta es otra clave que muchas personas, en la popularización de la enseñanza budista, no se toca mucho esto, pero en sánscrito se llama anatman, en pali anatta, que lo que señala es que no tiene entidad lo que creemos que son. Bueno, esto quizás suena un poco abstracto en este momento, pero volviendo a la instrucción, la enseñanza no es no pensar, ni la práctica es no pensar, entrenarse en no pensar. No. Es permitir que la energética espontánea, mental, emocional, lo que sea, aparezca y fluya, pero lo que va ocurriendo es que nos vamos dando cuenta de una especie de captura de la conciencia, de la sensibilidad de la conciencia que ocurre cuando la conciencia cree en lo que el pensamiento dice, el contenido de ese pensamiento. Y esto es la trampa. Aquí hay una trampa crucial, muy importante, ese reconocimiento, pero que es imposible explicarlo y entenderlo, y lo que se hace es una inducción, una invitación a experimentar esto abiertamente, y para eso hay algunas instrucciones experienciales. Pero no se trata de no pensar, no es un truco para mejorar nuestra calidad de vida en la que dejamos de pensar, no. La clave está en notar, como si así dijéramos, las sensaciones, casi como si fuera la sensación psicosomática del surgimiento del pensamiento, y el momento fugaz de captura mental en el que nuestra conciencia es capturada por la descripción. Esto, que puede sonar muy abstracto, es una experiencia sumamente simple, que está ocurriendo todo el tiempo a una velocidad extremadamente alta. Y esto es lo que hace tan difícil a veces de notarlo. A veces los ejercicios de meditación, de relajación y eso, lo que buscan es inducir una especie de enlentecimiento de este proceso para poder notarlo más claramente. Pero no se trata de no pensar, se trata de entrenarnos en notar, como si dijéramos, la acción neurológica cerebral del chispeo del pensamiento, como si fueran como si fueran cuadros de un video. Vieron que los cuadros de un video se dice que tenemos 30 o 60 cuadros por segundo o más, que dan la ilusión de que hay un movimiento en una película. Bueno, acá es como si el pensamiento funcionara igual, y es como si notáramos el cuadro a cuadro, la experiencia sensorial, energética, sensible de ese surgir. Y lo que notamos es esta especie de conciencia que observa esto y que de alguna manera es como si entrara en la película de esa proyección y reemplaza la sensibilidad con esa representación, con esa narrativa. Por supuesto, esto que estoy diciendo también está en términos descriptivos.
Por eso esto no es que sea verdad o no verdad lo que estoy diciendo, es una invitación a la experiencia. Y esta es la clave para lo que se llama en la tradición tibetana la autoliberación del pensamiento, que es cuando notamos que en los blips de pensamiento y de emocionalidad, en otro punto también, no son lo que normalmente interpretamos que son, y que generalmente nuestra conciencia vive en una especie de película creada por esa misma mente. Obvio, no en base a nada, en base a una especie de observación, pero extremadamente sesgada. Esto es algo que la psicología lo sabe muy bien. La psicología cognitiva, por ejemplo, trabaja mucho sobre esto y sobre cómo algunos problemas mentales, como la depresión, etcétera, ocurren porque constantemente esa película en algunas personas está teñida de una tendencia muy fuerte. Bueno, el Dharma, la enseñanza de meditación directa, no es otra cosa que esto llevado al extremo. Porque la pregunta es, si nuestra curiosidad nos lleva ahí, nos interesa eso, ¿qué hay detrás de este proceso? Usando esta imagen del detrás. No es que hay un adelante y un atrás, pero ¿cuál es la naturaleza de este proceso y cuál es la naturaleza de la conciencia que experimenta eso? Y el famoso ¿quién soy yo? Pero no como un proceso intelectual en el que tengo que pensar sobre qué soy yo o qué es mi mente, sino ir directamente a la experiencia del flujo interpretativo y de esta captura de la conciencia. Esto es crucial.